Bueno, necesitas evolucionar si quieres ser libre. Es imposible que pretendas ser la misma persona que fuiste hace 10 o 20 años. Yo ya no soy la que fui, la que pude con muchas cosas cuando estaba joven. Ya no, ya no soy la misma, ¿verdad? Todo fluye y la vida cambia, pero también este, ya no soy la misma porque también ahora tengo a Cristo en mi corazón, ¿verdad? Soy una persona que ahora mis recursos son espirituales, antes eran carnales. Y bueno, al fin y al cabo Dios me ayudaba a tener éxito, ¿verdad? En todo lo que yo realizaba en mi vida. Entonces dice, todo fluye y la vida cambia, más allá el cambio físico que puedes tener, ¿sí? Porque imagínense, era una jovencita y era súper delgadita, ¿verdad? Entonces ya el cambio físico es bastante, ¿verdad? La edad. Necesitas una evolución personal desde tu interior. Si quieres vivir mejor, primero necesitas ser una mejor persona. Piensa que, piensas que tener dinero, que tener una casa, que tener un empleo de renombre, un cargo, eh, las joyas, las operaciones, todo lo que tú has deseado, ¿verdad? Eh, un renombre social, te van a cambiar la vida, pero necesitas transformar, pues sí te la transforma aparentemente, pero verdaderamente lo que necesitas es transformar tu interior, lo que llevas dentro. Entonces, si tú no transformas tu interior, todo lo demás va a ser falso. Yo recuerdo que pude tener un mejor trabajo, pude tener una posición, pude tener un buen sueldo, pero no me llenaba nada. O sea, yo tenía mucho vacío en mi interior. Entonces, verdaderamente, todo eso, pues, nos puede tener feliz un momento. Yo me compraba perfumes, ropa, y eso me daba felicidad por un momento, pero después volvía a estar igual. Entonces, debemos de cambiar las reacciones y comportamientos también, las actitudes, los hábitos y nuestras creencias, cambiar nuestro chip, ¿verdad? Por ahí tenemos, ahí en la Biblia, esa palabra que dice que cambia tu mente y cambiará todo tu entorno, ¿verdad? Entonces, cada una de estas cadenas que están arraigadas en tu mente te mantienen esclavizado. Necesitas contarlas, cortarlas totalmente si de verdad quieres vivir en libertad. Y, y pues no es fácil, ¿verdad? Yo digo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora en Cristo he podido yo cancelar todas esas ataduras que me tenían esclavizada, ¿verdad? No obstante, de la misma es que dice, no obstante, de la misma en que las creaste, puedes comenzar a cortar una por una hasta alcanzar tu libertad personal. Entonces, dice que puedes romper cadenas. Por un ejemplo, ¿verdad? Como los mecánicos, ¿verdad? Tienen unas llaves que sirven como palancas para girar las tuercas. El mismo concepto puede ser aplicado para facilitar el rompimiento de los lazos que mantienen estancada nuestra vida. Puedes trabajar a un corto plazo, pero no cualquiera. Tiene que ser un lazo que te sirva como palanca, o sea, poco a poco, ¿verdad? Ir dándole vuelta a eso que no está bien en nuestra vida. De tal forma que el ser cortado hay una reacción en cadena que te dará un impulso para cortar el siguiente trozo. Ya cortaste una parte de ti que no es buena, ahora seguimos con al siguiente paso y te va a ser más fácil porque ya lograste lo primero. Entonces la libertad por reacción en cadena dice, imagina que una persona está muy irritable y que tiende a ponerse de mal humor fácilmente. Y bueno, sí, yo así era mi esposo, ¿verdad? Yo era mal encarada, o sea, por todo lo que venía arrastrando, ¿verdad? Era una persona infeliz, pero mi marido tenía muy mal un carácter, o sea, tenía un carácter muy fuerte, un temperamento. Dice, en este caso quieres eliminar esas reacciones que te están generando problemas en el trabajo, con tus amigos y con tu familia. Un día tomas de forma consciente el problema y decides romper esa cadena. Y yo digo, ¿verdad? Y ahora lo vuelvo a repetir, que a veces son cadenas generacionales, volvemos a lo mismo. Haces una lista de acciones que pueden hacer para conseguirlo y te queda algo como lo siguiente. Primeramente, si no estás en Cristo, pues primeramente lo que uno busca es un psicólogo. Y aunque estés en Cristo, puedes buscar ayuda psicológica. Los dos, hay hasta
psicólogos cristianos que combinan. Busca ayuda espiritual, definir y comenzar una rutina de entrenamiento físico que también nos ayuda mucho. Adopta una rutina de sueño para dormir bien, para que no andes toda estresada y toda malhumorada, ¿verdad? Adopta una rutina, bueno, aliméntate de forma saludable y toma bastante agua. Ese es para tener la cuestión física, ¿verdad? Ser libre no es simplemente tirar las cadenas, sino vivir de una forma en respeto y mejorar la libertad de los demás, dijo Nelson Mandela. Si logras romper tus cadenas, lograrás conquistar tu libertad. En ese momento tendrás un poder y la capacidad de alcanzar cosas en tu vida que alguna vez imaginaste. Y vas a obtener un control absoluto de ti mismo y esto te permitirá hacer todo lo que quieras sin bloqueos, apegos, codependencia ni barreras mentales. Entonces, ya me iba a ir para atrás otra vez, disculpe. Espiritualmente, me gusta llegar a este punto porque la Biblia habla acerca de, contrasta la libertad espiritual de la esclavitud con la libertad terrenal. Y la Biblia siempre lo aterriza todo a la esclavitud del pecado o las cadenas de esclavitud que tenemos, ¿verdad? Enseñando a los creyentes, sin importar su condición social, a ser libres en Cristo Jesús. Puede ser libre o esclavo según la perspectiva. Se es esclavo del pecado si se vive sin Dios, pero se es esclavo de Cristo o libre de Él. Si tú lo obedeces, vas a ser esclavo de Cristo. Si no lo obedeces, vas a ser libre de estar en Cristo, pero vas a ser esclavo del pecado, ¿verdad? Entonces esas dos diferencias. Vamos a hablar acerca de esclavos de Cristo. Ser un esclavo de Cristo no significa servidumbre, sino una disposición voluntaria a servirle y obedecer su voluntad. La libertad en Cristo es la libertad que viene de Dios, no de la ausencia de un amo terrenal, sino de la eliminación de la esclavitud del pecado. Entonces, realmente esa es la verdadera libertad, la libertad del pecado. Jesús afirma que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. La verdadera libertad se encuentra en Él, porque ¿quién es libre en Él? Quien es libre en Él es verdaderamente libre. La verdadera libertad se encuentra en Él, se encuentra en Jesús, porque quien es libre en Él es verdaderamente libre. Entonces la libertad en Cristo, el apóstol Pablo explica que es, dice que la libertad en Cristo explica, Pablo, que estas diferencias pierden importancia. Si eres esclavo cuando fuiste llamado por Dios, pues ahora eres libre en Él, ¿verdad? Si eres libre cuando fuiste llamado, ahora eres un esclavo, pero eres un esclavo para Dios, para Cristo. Entonces, realmente la Biblia habla de muchas referencias acerca de la esclavitud y de personas que antes, porque antes había mucha esclavitud en la vida de la historia de la humanidad. Dice, pero no la condena la esclavitud, la Biblia, sino que permite la práctica regulada, especialmente en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. A los esclavos y esclavas israelitas se les ofrecía libertad tras 6 años de servicio con determinadas estipulaciones. Esas eran las reglas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, si el esclavo era extranjero, él y su descendencia pertenecían a la familia dueña de forma perpetua, excepto en casos determinados. Entonces, la regulación de la esclavitud en la Biblia y la ausencia de una condena absoluta de la misma como institución fue utilizada para justificar la esclavitud por sus defensores. Entonces, los abolicionistas también han utilizado los textos del Nuevo Testamento para argumentar sobre la manumisión o liberación de los esclavos bajo determinadas circunstancias. Entonces, el código de santidad que tenían en Levítico explícitamente era la participación en el comercio de los esclavos. Acuérdense que antes se podían vender. Acuérdense que a José lo vendieron sus hermanos con unos egipcios y verdaderamente lo vendieron como esclavo.
Sin embargo, pues Dios le dio la gracia y pudo llegar más lejos, ¿verdad? Además, los residentes no israelitas que hubieran hecho esclavos eran tratados como un tipo de propiedad que podría ser heredada. O sea, que si tú eras el esclavo de tal persona y moría, pues le heredaba a los hijos, ¿verdad? Los residentes extranjeros se incluían en este permiso y podían tener esclavos israelitas. También era posible nacer ya como esclavo, ¿verdad? Si un esclavo israelita había tenido una mujer dada por su dueño, entonces la mujer y los hijos que resultaban de la unión quedarían como propiedad del dueño, según el código de la alianza. Sí, pues imagínense, o sea, se le moría el esposo al esclavo, a la esclava, y pues ya el dueño tomaba posesión de ella y de sus hijos. En cualquier caso, el texto no especifica la nacionalidad de la mujer y la referencia, cómo sostener la idea de que un matrimonio cómo sostener la idea de que se refiere al matrimonio con una mujer cananea como concubina. Entonces, acuérdense que antes se podía tener varias esposas. Pero el teólogo del siglo XVIII, Adam Clarke, sostuvo que existía una ley israelí según la cual un esclavo israelí tenía hijos con una mujer cananea, esos hijos deberían ser considerados cananeos únicamente y pueden ser comprados y vendidos. Ay, qué tremendo, ¿verdad? Dada la igualdad espiritual de esclavo libre, los esclavos hasta asumían cargos de liderazgo en las iglesias en aquel tiempo. Pablo ilustra cuando en el Nuevo Testamento, cuando él saluda a la gente por nombre en sus epístolas como en Cristo no hay esclavo ni libre. Lo acabamos de ver, ¿verdad? Esa palabra nos la acaba de dar el Señor ayer. Algunas de estas personas habían usado comúnmente nombres de esclavos y de libertos. Por ejemplo, en Romanos 16:7 se refiere a esclavos tales como Andrónico y Urbano. Eran nombres que se le daban a los esclavos, nombres corrientes para esclavos. También se le podía dar a los parientes, compañeros de prisiones y colaboradores. Hasta los nombres tenían los nombres para los esclavos. De qué tremendo, ¿verdad? Había esa distinción ahí. El Nuevo Testamento se refiere a la esclavitud de una manera contraria a la de aristócratas y filósofos, así como Aristóteles, quien sostenía que ciertos humanos eran esclavos ya por naturaleza, que así nacen y siempre quieren ser porque esa es su naturaleza, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo en sus epístolas siempre recordó que los cristianos no deberían de ser maltratados, sino más bien tratarlos como hermanos y hermanas en Cristo. Y bueno, pues hablamos de que antes había esa separación de los judíos y los gentiles, ¿verdad? Cuando desde Pedro, Jesús le dijo que tenía que tratar a los gentiles con consideración y no maltratarlos, sino que era para todos. Cuando Jesús vino, murió en la cruz por todos, no por unos cuantos, no por más los judíos, sino por todos, ¿verdad? Entonces se hacía un llamado a los amos humanos para que concedieran justicia y rectitud a sus esclavos. Dice en Colosenses 4:1. De un modo sin precedentes se trataba a los esclavos como personas moralmente responsables, que al igual que sus amos cristianos, eran hermanos y formaban parte del cuerpo de Cristo. En Timoteo 6:2 viene esto. Entonces nos han enseñado que debemos vivir nuestra propia verdad, que hagamos lo que hagamos que hagamos lo que nos haga sentir bien, despojándonos de los límites y perseguir las buenas sensaciones. Muchas veces terminamos más perdidos que nunca, esclavizados y atados a nuestros deseos. Y eso definitivamente no es libertad. Y bueno, dice en 2 de Pedro 2:19, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción. Uno es esclavo de aquello que lo controla, de lo que estábamos hablando en un principio. Verdaderamente, hay mucha gente que piensa que vivir como seguidores de Cristo puede parecer aburrido y anticuado. Sin embargo, que está como pasado de moda. Pero como les digo, al final de cuentas, aquellos que parecen ser libres terminan muchas veces siendo esclavos de lo que los controla. Entonces, el hombre es libre en el momento en que desea serlo, dice Voltaire. A veces dejamos de ser libres porque nos olvidamos de la importancia que tiene. El que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. Y bueno,
La responsabilidad es el precio de la libertad, dijo Elbert Hubbard. Solo siendo responsables de nuestros actos seremos completamente libres. La libertad comienza entre las orejas, dijo Edward Abbey. Dicho en otra forma, la libertad de cada uno empieza en la mente. Entonces, les platico yo esa parte de ese versículo bíblico de que cuando traigo algo que me está afectando, sobre todo en las noches, ¿verdad? Que cuando se nos cargan las cosas, yo utilizo el versículo que dice: llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia de Cristo, y me ministro, y verdaderamente tenemos que tener libertad de nuestra mente, porque ahí es donde trabaja el enemigo. Entonces debemos de seguir en libertad, y verdaderamente el único que puede darnos esa libertad se llama Jesucristo. Así que vamos a pedirle a Dios que nos haga libres, ¿verdad? En esa libertad en el que nosotros hemos sido pagados por sangre, ¿verdad? En una cruz. Y entonces Él ya pagó en la cruz por nosotros, de nuestros pecados, de nuestras enfermedades, por todo. Entonces realmente nosotros tenemos las herramientas para poder estar libres, ¿verdad? Y agarrarnos de su palabra, porque verdaderamente Él nos da esa libertad a través de lo que Él dejó escrito, ¿verdad? Y sus profetas. Entonces vamos a decirle hoy al Señor: Padre, le damos gracias por permitirnos estar aquí en esta hora. Gracias por poder escuchar, Padre, esta palabra que tanto necesitamos, porque verdaderamente, aún estando en Cristo, todavía hay cosas que nos dominan, Padre. Pero usted ha dicho en su palabra que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y realmente, Padre, por ese motivo nosotros nos debemos de ver con amor, Padre. No podemos ver a otras personas, hacer excepción de personas, porque tú, Señor, también nos has dado libertad para poder escoger qué es lo que vamos a hacer en ti, Padre. Y en el nombre de Jesucristo, Padre, tú nos diste libertad, libre albedrío, para poder decidir qué es lo que nosotros vamos a hacer. Pero esa libertad, Padre, solamente nos la das tú, Señor. Queremos en este momento tomar la decisión de ser esclavos tuyos, Padre. Esclavos tuyos. Y declaramos, Señor, que queremos ser libres a través de tus mandamientos, de tus ordenanzas, y que nos ayudes, Padre, con todas esas cosas que nos atan, Padre. Todavía, aún estando en tu camino, Padre, podemos ser realistas, y a veces, Señor, aún estando en ti, aún, Señor, estamos atados a una cosa que nos ha hecho esclavos. Pero hoy, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos que somos libres en el nombre de Cristo Jesús, porque Él pagó en la cruz por nosotros y por todas nuestras cosas que nos atan, que nos esclavizan, Padre. Danos la sabiduría necesaria para poder romper esas cadenas de esclavitud y poder usar esa herramienta en nuestra vida para ir cortando cosas que nos atan, Padre, y que tú, con el poder de tu Espíritu, nos ayudas a tener esa libertad, Padre. Gracias le damos, Padre, porque verdaderamente usted nos ha hablado y nos ha enseñado que tenemos que seguir su camino, tomarnos de su mano, y con usted, Señor, todas las cosas van a ser mejores, Padre. Le damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Gracias, espero que les haya gustado. Usted se siente esclava, se siente libre. Si se siente esclava, que sea esclava, pero esclava de Jesucristo para su servicio. En el nombre de Jesús. Nos vemos, que la siga pasando bien todo septiembre. Todavía seguimos festejándonos esas fiestas patrias. En el nombre de Jesús, bendiciones, hasta luego. Buenas tardes, buenas noches o buenos días.